Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse una vez más a la última sesión de Chepa Adentro con Esto Cine. Cada jueves desde hace 5 o 6 semanas estamos reuniéndonos para analizar y conversar sobre pues, las diferentes miradas y enfoques que se han construido desde la academia en los futuros cineastas de Colombia. Y pues hemos tenido cortos de la Universidad de Medellín, de Congo Film School, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la Universidad Nacional y de la Universidad de Minuto, y hoy que tenemos la última sesión con la Escuela Nacional de Cine. Mil gracias a nuestro socio principal, a Hugo Shorts, y a nuestros aliados para este Eche Pa' Dentro, que han sido pues Salmón Producciones, Equinoccio, Eureka, Madlab, Gente que hace cine en el Charco, Congo Films School y Smart Films. Y pues esta transmisión y esta serie de transmisiones no hubiera sido posible sin Alejandra Virgües y Camila Muñoz, que han estado muy pendientes de esta actividad. También pues agradecer obviamente a Mónica Molano, a Lorena Polanía y a Katy Urrea, que han venido apoyando este proceso de Chipa Adentro. El día de hoy tenemos a Iván Gaona. Iván Gaona es director y guionista de Huespa Santander, conocido por los cortometrajes Los Retratos, El Tiple, Completo, Naranjas, Forastero, Volver, la película Pariente, que ahorita está disponible en Retina Latina, y actualmente produce y dirige sus propios contenidos con la empresa de producción cinematográfica La Contrabanda. También las series de televisión pública, Adiós al Amigo y al Libertador. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Y por otro lado también tenemos a Sergio Hernández Vargas. Él es realizador audiovisual y estudiante de Ibagué de Artes Visuales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Él es productor de ficción y de documental de varios proyectos académicos realizados en la región y hace parte de la coordinación de nuestro Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine, y hoy nos está acompañando en la moderación. Y por último, pues el corto de Gris a Positivo, que ha estado disponible de 4:30 a 6 de la tarde a través de YouTube, gracias a nuestra alianza con Salmón Producciones, de Gris a Positivo. Pues ahorita está en ciclo de festivales, entonces pues no podemos hacer como la dinámica que veníamos haciendo como con los otros cortos, de dejarlos disponibles más tiempo, y pues ya estamos como listos para entablar el diálogo. Nos acompaña Juan de la Mar, que es el director, y Lauri Manjarres, que fue la montajista del corto. Ambos son estudiantes de la Escuela Nacional de Cine. En el caso de Lauri, ella también es productora y es directora de varios cortometrajes. Pues igual más adelante nos van a contar cómo su recorrido con De Gris a Positivo. Y en el caso ya de Juan, él es también defensor de derechos humanos y activista LGBTI y realizador audiovisual. También ha sido ganador del incentivo a la distribución cinematográfica de la Secretaría de Cultura de Caldas. Y eh, pues digamos que con ellos no me extiendo mucho porque pues los vamos a tener para hablar ya de su carrera en la academia un poco, y de cómo pues su carrera un poco cinematográfica se ve involucrada también con el desarrollo de este corto y de lo que están haciendo ahorita. Entonces, yo por ahora me retiro y los dejo ya en compañía de Sergio y de Iván para que hablemos de este corto tan bonito. Noches a todos y a todas. Bueno, nada, estamos aquí esta noche reunidos. Muchas gracias a todos los organizadores, nuevamente a Juan, a Lauri y a todo el equipo que está detrás de este corto tan bello, ¿no? Que se hace, pues nada, en la universidad. Iván, ¿cómo vas? No sé, me gustaría que Hola. empezáramos de pronto. Súper, súper. Empezar un poco con esas primeras impresiones o... Uy, creo que se va un poquito tu voz, pero bueno, buenas tardes a todas y todos los que están conectados, ¿cierto? Gracias por la invitación. No, es que es un honor para uno poder acercarse a ver todas las cosas que están pasando desde las escuelas. Muchas veces yo creo que nos desconectamos y hay como un polo a tierra que hay que seguir explorando, ¿no? Porque son como las inquietudes que están todo el tiempo naciendo y son como las inmediatas futuras generaciones del cine nacional. Es como de alguna manera la forma como se va creando la memoria y son quienes van a crear la memoria muy pronto de nuestra cinematografía, ¿no?
Estamos con Juan del Mar, como muchos de ustedes ya sabrán, pues es el director, también protagonista, digamos, del documental y la película que vamos a ver. Tenemos a Lauri, que es la editora, ¿cierto? ¿Y qué más fue lo que hizo usted? Conquistaba muchos créditos, ¿sí? Sonido directo. Buenas Bueno, tardes. asesora. No, sonido directo. Sonido directo, eso sí. Y Juan, pues sí, claro, si ustedes están aquí es porque vieron el cortometraje, ¿no? Eh, digamos que no quiero establecer filtros, ¿no? De lo que pienso. Llegó alguien, vamos a abrir la puerta. Eh, em, digamos que pero me parece que es un cortometraje sobre todo valiente, ¿cierto? Es una, digamos, puesta en cámara y puesta en verdad de un momento honesto de la vida de Juan, ¿no? Y yo creo que podríamos empezar a hablar de una vez, ya que aquí nosotros estamos invitados de moderadores, ¿no? O de opinadores, ¿no? Porque es más interesante, por supuesto, escuchar qué pasó en la cabeza y en las experiencias de Juan, Laura y todo el equipo que estuvo detrás de este corto. Yo te empezaría preguntando, yo ahorita no te conté, pero tengo pensado hacer una cosa familiar, de algo que atraviesa mi familia y el temor que uno tiene para empezar siempre es, voy a enfrentarme a mí y voy a enfrentar a mi familia, ¿cierto? ¿Cuáles son los temores que de alguna manera tuviste que vencer para arrancar esta aventura tan frontal, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a Sergio, a Iván, a las personas de Estucine, a Exler, y a todas las que están detrás. Muchas gracias por este espacio, por la oportunidad también que Estucine le ha dado al documental. Y bueno, pues para empezar, yo diría que los miedos son como bastantes, teniendo en cuenta que estamos hablando de un proyecto que hicimos en la Escuela Nacional de Cine, que, éramos estudiantes que recién estábamos comenzando nuestra formación en el conservatorio y que era un proyecto personal, pero además tiene como el ingrediente adicional que era como mi forma de hacer público el tema del diagnóstico, porque nadie lo sabía antes del documental. O sea, lo sabía mi familia más cercana, la que aparece en el corto y ya. Entonces, estaban, digamos, claro, los miedos de, pues, el temor de cómo lo vamos a hacer y no sabemos muchas cosas, estamos apenas aprendiendo, pero también estaba el miedo de, tenemos una situación que en ese momento estaba muy, o sea, como efervescente, digamos, era muy vivo lo que estaba pasando en ese momento. Yo estaba muy triste, mi familia estaba tramitando apenas la situación, nadie sabía del diagnóstico. Entonces, como que el miedo también era cómo contar esta historia si nosotros cuando empezamos como a plantear la idea no encontrábamos muchos referentes y decíamos, bueno, busquemos documentales de VIH, películas de VIH, y lo que encontrábamos era como, no, así no queremos, esto no. Era muy difícil de encontrar. Luego lo que encontrábamos no nos generaba satisfacción, perdón. Entonces también era este tema que se ha tocado de tantas maneras y que aparentemente ahora no es tan relevante. ¿Cómo vamos a hacer que sea una historia potente, que impacte, que genere una transformación en la mente de la gente? Entonces, como que por ahí podría decir que esos fueron los primeros miedos. Igual hay siempre como momentos de génesis, ¿no? Hay momentos de inicio en la cabeza de uno como creador que empieza a ver que podría ser este el camino, ¿cierto? Y de pronto tú resuelves como tal vez uno o ingenuamente "O esto puede ser". Y hay otro momento de génesis que es más fuerte, que es cuando convocas a tu equipo, ¿no? Vemos como estamos convocados por la escuela. Si alguien a mí me preguntara que cuáles fueron los mayores logros que tuve habiendo pasado por una escuela, fue hacer un equipo de amigos, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento de génesis tuyo y luego pasado con, digamos, a un grupo que convocas y le dices, hey, amigos, tengo esto en la cabeza? ¿Qué pasó ahí, no? Porque se empezará a construir, a mejorar, a cuestionar, a discutir. ¿Qué pasó? Pues digamos, yo cuento mi génesis y la otra creo que le paso ahí la palabra a Lauri. Eh, Respecto a mí, yo en ese momento llevaba 1 año y medio con el diagnóstico, estaba estudiando cine, entonces ya
Yo creía que estaba emocionalmente más estable. Entonces yo dije, es el momento para hacerlo. Y como que me tiré al agua y ya en el proceso de hacer el documental me di cuenta porque nos ponían a hacer ejercicios tipo tareas y yo haciendo una tarea era hacer una entrevista. Entonces le hice la entrevista a mi hermanita, que fue la que quedó en el documental. Y haciendo esa entrevista yo me di cuenta que yo estaba muy triste, que tenía mucho miedo y que todo estaba muy, lo que decía ahora, como muy efervescente, como sea, te costaba escuchar. en ebullición, estaba muy ahí latente. Y ahí fue cuando dije como, bueno, en la escuela lo que hacemos es presentamos un pitch de proyecto. Yo presenté mi proyecto y pasé. Y cuando pasé dije como, tengo que hacer un equipo. Y ahí le pasó la palabra a Lauri. ¿Qué pasó, Laura? Bueno, pues nosotros éramos un grupo de 3 amigos. Entonces era Talena, que fue la productora, Juan y yo. Y entonces ya éramos amigos. Entonces como que por ese lado no era tan fuera o descabellado pensar que íbamos a hacer un equipo, porque pues a eso nos proyectábamos un poco. Lo que sí nos toma un poco de sorpresa fue el momento de el documental que Juan quería hacer, ¿no? O sea, era no solo un tema que es casi un tabú, que casi ni se toca, sino también que era algo muy personal. Entonces, aunque nosotras somos amigas, digamos que algo que personalmente no es que yo lo haya pensado, yo ni lo dudé, Juan fue como ser parte del equipo y fue no, de una, o sea, obviamente. Pero sí fue pensar como hay que tener un límite, o sea, no como un límite, pero sí poner límites de una cosa es algo de amigos y otra cosa es algo de equipo de trabajo y que pues teníamos que salir con algo bueno, no iba a ser como cualquier cosa porque para nosotras fue mucho el significado de lo que para Juan significaba, valga la redundancia, que era algo muy personal, era algo para sanar, era algo, o sea, fue como tan fuerte que dijimos con Talena, no podemos hacer cualquier cosa, entonces fue como ya equipo apropiarnos del documental. Creo que eso fue algo muy bueno, como que nos hicimos, lo tomamos como si fuera algo propio, nuestro, mío, mi historia. Y eso fue como algo que nos unió mucho como equipo. Bueno, esos son los matches que uno espera siempre con sus amigos y su equipo de trabajo, ¿no? Que no sea un trabajo más bien, que sea una cosa que vamos a construir entre todos. A mí me da, serio, igual cuando quiera meter la cucharada, ¿no? Pues estamos en casa. Este, algo que me da mucha curiosidad y te pregunto sinceramente y les pregunto como equipo es que, por ejemplo, uno va a empezar a hacer un documental y empieza a hacer un acercamiento con sus personajes, ¿no? Independiente cuáles sean, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de acercarte? Bueno, ya nos has contado sobre ti mismo, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Pero a tu familia, ¿no? Es como, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se hace? Voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, independiente del tema, es que digamos que el proceso de investigación documental es muy interesante. Es romper algo que cada uno de nosotros tiene en su intimidad y proponerle que dé un paso al frente y hablemos de esto, además frente a una cámara. Sí, yo creo en realidad que fuimos muy afortunados en la escuela por las profesoras y los profesores que tuvimos. Nuestra idea de documental comenzaba con Diego García, que él mismo dice que hace un trabajo como de una partera, entonces él como que saca la idea que tú tienes ahí que te está dando vueltas en la cabeza y él saca la idea. Y luego empezamos a ver clase con Claire Weiskopf y con Liz Orozco, y ellas dos han hecho documentales personales y familiares muy íntimos. Entonces cuando yo llego y le digo a Claire y a Liz como, voy a hacer este documental, ellas como que lo dieron todo en realidad, como que empezaron a decirme mucho sus trucos, cómo habían hecho, cómo hablaban con los personajes. Me acuerdo, Claire me contaba cómo había comenzado a hablar con la mamá. Cuando yo hice la entrevista con mi hermana, fue para una materia de ella y ella me decía, pues ella nos dio como unos tips, tal, y yo la hice, la mostré y ella me dijo, pero esto tiene que quedar en el documental, o sea, ves lo que te dijo tu hermana ahí. Y yo le decía, profe, pero es que fue de un celular, ¿cómo va a quedar?
ella, ella decía como, "Pues no importa, es que ya tienes el momento, o sea, la vida, el documental, a mí me apasiona porque está vivo, entonces, Así como en como, Amazonas, que hay momentos del celular de él y sí, su pareja. sí, y yo como que yo tenía eso, pues claro, estábamos en una escuela de cine, nos estaban enseñando como lo que técnicamente estaba bien, y yo dije, sí, pero ya yo me proyectaba y yo decía, para hacerle una entrevista a mi mamá, que no quiere estar en el documental, a mi hermana que no está de Ah, no, acuerdo, no y quería. a mi papá que no quiere tampoco, ¿cómo voy a hacer para meter un camarógrafo, no sé, es como, ¿cómo vamos a hacer para generar esa confianza? Entonces yo me acuerdo, les conté como a Liz, como, ¿qué hago? No quieren estar en el documental. Yo les conté y me dijeron, si tú has tenido esto en secreto 1 año y medio, ¿por qué ahora lo quieres hacer público y contárselo a todo el mundo? Y además eran dos fases, era contar que quería hacer el documental y que quería que hicieran parte del documental. Sí, Entonces claro, fue un proceso muy interesante porque fue como encontrar en mí esas razones de por qué necesitaba hacer el documental y hacérselas saber mientras lo estábamos grabando. Entonces, en realidad, el proceso de convencerles fue parte de hacer el documental. Yo era como, mami, voy a viajar a Manizales, vamos a ir a grabar algunas cosas. Y ya cuando llegamos allá, yo le dije, mami, queremos hacer una entrevista, no sé qué. Y fue como insistir e insistir. Ella súper incómoda con la cámara, no hablaba, no decía nada, no sé qué, como un robot. Y un día, en Pereira, en la noche, ya habíamos estado en el día, charlado, no sé qué, y estábamos en la noche y mi mamá me dice, Juan, ¿por qué no grabamos algo ya? Adelantemos. Y yo, no, mañana en el parque, que hay mejor luz, no sé qué. Y yo miro a Talena y a Baiju, y ellos como, no, no, sí, sí, ya, dígale que sí, la entrevista. Entonces, ahí fue cuando yo le dije, listo, la entrevista, pero no nos servía la solapa que llevamos. Entonces, Zoom aquí, yo me acosté y todos como 3, 2, 1 y fue pues la entrevista de 2 horas que luego como ya, ahí como que también fue como la conversación pendiente que teníamos con mi mamá, con sí. mi papá y con mi hermana. La conversación, el regaño pendiente, la llorada pendiente, fue ahí. Es increíble. Debemos llamar a su Oye, mamá que nos qué pasó ese momento, ¿cierto? Porque, ¿qué le pasó? Alguien dice, bueno, hagámoslo ya mismo y pongan los aparatos que va a decir, ¿no? Pero yo creo que son procesos complementarios, ¿cierto? Un proceso uno de realizador, investigador y otro es el proceso del personaje, digamos, que va sintiendo algo. ¿Qué vas a decir, Sergio? no, que a mí me causa mucha curiosidad es el tema de, pues, pues, digamos, este tema tan personal. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. Ok, este tema tan sí, personal y cómo, digamos, cómo se afronta en la academia, ¿no? En donde hay un semestre para contar este documental, si esto es, digamos, un problema o también puede ser una virtud del mismo realizador o ustedes en su experiencia que vivieron y también qué piensan, ¿no? Digamos, ya sabiendo que es algo súper personal y que tiene mucho de qué contar, también qué ha pasado con esto, qué ha pasado con tu historia, bueno. Bueno, no sé si quiera comentar algo, Lauri, sobre el tema, pues, como del proceso en la escuela o sobre lo de mi familia también, para pasar a responderte lo que estás diciendo, Sergio. Mm, bueno, no creo que el proceso en la escuela fue muy clave. Nos ayudaron demasiado porque como Juan nos decía al principio, éramos muy nuevos, o sea, habíamos llegado el primer ciclo, fue muy chistoso. Entonces como que teníamos muy pocas bases para lanzarnos a un documental y realmente con un documental tan, pues ustedes saben, tan fuerte. Entonces no, lo que les dije no era cualquier cosa. Entonces creo que la ayuda de los profesores fue indispensable, eso hizo mucho la diferencia. Nos guiaron súper bien, nos ayudaron mucho y sobre todo poder como sacar todo lo que había dentro de nosotros, todo lo que queríamos contar, o sea, como todo sacarlo, porque estábamos muy limitados
que en el primer ciclo no nos fue tan bien, éramos muy nuevos. Entonces sí, la ayuda de la escuela fue indispensable, muy buena, y pues ya con el tema de la familia, cuando escuchamos Juan, era una tarea de Claire, y Juan llegó, graba la entrevista, y no, fue súper fuerte, no sé qué, y nosotros no, nos imaginamos, no lo habíamos visto. La pone en la clase y todos la teníamos que ver, o sea, todos la vimos al tiempo. Apagaron la luz y cuando la prendieron todos estábamos llorando. Como fue, es una videollamada de 42 minutos y creo que ese fue como el clic, o sea, fue el clic que, o sea, no, fue donde empezó realmente el documental. Cuando Juan se lanza a hablar con la hermana, cuando Juan se lanza esto, hizo clic no solo con la familia y con la hermana, sino con nosotros como equipo y pues aún con todo el salón, con los profesores. Ahí fue el momento en que, no sé cómo decirlo, pero en música se llama amarrar. Entonces fue el momento en que Cuajó, cuajó. En gelatina se llama cuajó. En queso se llama cuajo también. Yo creo que cuando uno ve el documental puede parecer obvio que la voz de Juan esté en primera persona, ¿cierto? Pero yo creo que los que hemos pensado en nuestros proyectos y bien sea que uno es estudiante o una vida profesional, siempre la materia prima va a ser uno y su vida, ¿no? Pero de ahí a decidir que la historia que vas a contar va a ser contada en primera persona y además vas a salir, es un tema que uno le echa cabeza mucho tiempo, seguro lo hablaron ustedes, pero y hay algo adicional de ese salir, es que hay muchos gestos performáticos que son muy interesantes, a mí me pareció fantástico ese ritual de renacer, ¿no? ¿Cómo llegan a todo eso? También yo me imagino que en tu vida no solamente estás pensando en una cámara, ¿cierto? Con la historia, ¿cómo se da eso, no? Si Pues nos quieres contar. claro que sí. Digamos, o sea, yo tenía claro que quería hacer el documental y que lo quería hacer en primera persona porque en parte, como les conté, las películas que habíamos visto, los documentales, siempre yo terminaba con un sinsabor, como que yo decía, pero si la situación ha cambiado, si ahora hay medicamentos, si ahora el tema no es tan fuerte, ¿por qué siguen muriendo las personas? Todos los personajes con VIH, los protagonistas, o sea, mueren, sufren. Entonces yo decía como, primero, esto, si yo cuento mi historia, pues entonces yo voy a poder darle como esa voz que no he visto en otros documentales, o en ese momento no había visto. Ahora sí he encontrado pues como más. Y luego fue como, además, yo quiero que sea un documental que tenga recursos visuales, recursos como performativos que ayuden a acercar a las personas a esa experiencia. Entonces yo a las clases llevé como mi diario, yo empecé a hacer un diario el tercer día del diagnóstico. Entonces yo le conté a Claire, ella me dijo, no, pues Escrito. tráelo. Sí, escrito. Sí. Entonces me dijo, tráelo y miramos si algo puede estar. Claro, el diario en ese momento eran 60 páginas en Word. Y empezamos a mirar y empezamos a filtrar y claro, yo encontré, En letra 10. sí, y estaba sin edición. Entonces, era lo que yo me pasaba en una consulta médica, yo venía, lo escribía y yo decía, esto nadie lo va a leer, entonces no necesito editar, no me necesito como poner filtro. Y ahí fue que encontré el texto de cómo forrar en látex el amor, el texto de que desolador es cuando sientes que hay ausencia de sol en todo. Entonces yo lo leí y empezamos como a armar el rompecabezas. Y un día llegué a la escuela y les dije al equipo, les dije, hay un simulacro de evacuación acá en Bogotá. Y yo me voy a envolver, ustedes me van a envolver en vinipel y voy a caminar por el simulacro. Porque yo quiero acercar a esa sensación de ahogamiento del momento en el que me dieron el diagnóstico, que era como que la gente hablaba y yo todo lo escuchaba como si tuviera una pecera en la cabeza, como si el sonido no terminara, no llegara a mis oídos. Entonces yo dije, vamos a hacer
voy a caminar, me van a grabar, y entonces lo mismo. Como estábamos apenas en la escuela, éramos muy chiquis, no nos prestaban equipos, entonces fue con la cámara de Baihu, faltamos a clase, nos fuimos para el simulacro, y obvio, grabamos, pero, o sea, me paré en Avenida Chile y salió toda la gente de las oficinas y era como, pues, distópico, igual la gente preguntaba, miraba, Muchacho, ¿qué le pasó? sí, preguntaron si me había quemado, ¿no, Lauri? Que estaba quemado, te decían. Le preguntaban al equipo, porque además yo estaba envuelto. Entonces yo les dije, vamos a esto, yo quiero caminar y no sé qué, o yo me movía, entonces llamaba a Talena y le decía, le dile a Baijo que yo voy a caminar acá, que se haga allá. Entonces ella le decía, nos metimos por dentro de los carros, Lauri salió gritando porque los carros pitaban. Y, eh, y claro, luego cuando lo vimos, fue como, sí, la sensación de encierro está ahí, y con el texto de cómo forrar en látex el amor, de querer estar aislado, está. Y yo tenía escrito, porque también como que hicimos un trabajo de escritura de guión del documental, que también hay como una especie de tema al respecto, que hay gente que dice que no se hace guión, que solo es salir y filmar la realidad y se hace, pero Liz, que es muy ordenada, ella nos decía, hay que hacer un guión porque tú vas a hablar con tu mamá y van a hablar de toda la vida, pero tienes que saber qué le vas a preguntar, en qué puntos vas a hacer estas preguntas. Y en el guión yo decía que al final iba a ser un ritual de renacimiento, pero no sabía ni cómo lo iba a hacer, ni no sabía. Pero claro, como a medida que fue evolucionando todo esto, que hicimos lo del látex en la calle y funcionó tanto, entonces yo les dije, bueno, ya tengo la idea final, que además fue lo último que grabamos, y yo decía, y también simbólicamente para mí, significa algo, no es como, o sea, no es una puesta en escena para el documental. Es como, yo Sí. hice el ritual, yo invité a la gente, escribí la invitación en máquina de escribir, les entregué la invitación, Eso, pues la gente la leía y no entendía, pero decían, bueno, pues vamos, te acompañamos. Y la gente llegaba y yo estaba ahí envuelto, y una de mis compañeras de trabajo lideraba pues como lo que se iba a hacer, de lo que iban a hablar, como lo que iba a pasar, el paso a paso. ¿Ibas a decir algo, Sergio? no, que entonces eso, esto no era puesta en escena, digamos, con esta intención de, digamos, metafórica o artística, sino que fue algo más, lo que tú dices, no, me parece interesante eso. Y entonces son allegados, amigos, familia, todas estas personas que están ahí en ese lugar, ¿no? Sí, son las personas que sabían hasta ese momento. Claro, es Ok, decir, hasta ese momento sabían que 10, 12 personas, y ahí estaban profesores de la escuela, como los más cercanos, estaba el Kim René Díaz, que fue el profesor de camarografía, estaba Liz, la profe, y estaban mis compañeros de trabajo de Casa 8, que es un centro de estudios acá en Bogotá, donde yo hice terapia y luego fui profe como de terapia alternativa, que ahí fue como donde hice el proceso de terapia, pues, del diagnóstico. Entonces, eran personas muy especiales y nadie, o sea, sabían que yo estaba haciendo un documental, pero nadie sabía que yo iba a grabar, y llegaron y pues todo fue como aconteció ahí. Igual yo, pues en ese punto teníamos como tanta sintonía con el grupo que yo no podía hablar, como decir, ay, bye, jugué, mira a mi papá dónde está, porque no, la cámara, no sé qué, no. Yo estuve ahí una hora y, pero Tenías que confiar en tu teníamos, equipo. ¿cómo? Tenías que confiar en tu equipo. Sí, sí, no, y ya había un nivel de cuajamiento, no sé, de sintonía tan grande que yo luego vi el ritual y yo dije, no, es perfecto, o sea, es eso lo que yo quería ver y lo que pasó está ahí. De hecho, yo añadiría algo más a eso. Cuando Juan dice que yo grité por los pitos de los carros, no fue solo eso, sino era que Juan estaba envuelto, estaba lloviendo súper duro y bueno, yo soy un poquito claustrofóbica,
Entonces me encontré en la mitad de unos carros. Obviamente la sensación que hubo en mí fue horrible, o sea, yo empecé a gritar y me puse a llorar, me tocó salirme, pero más allá de eso después yo pude como pensar y O ver sea, por te qué dio angustia por Juan. sí, cada uno vivió, experimentó, aún no sé si las personas que lo vieron, si ustedes que lo vieron, Sí. experimentaron un poco lo que Ay, Juan hola. experimentó, como el encierro, esa sensación de ahogo, esa sensación de que no respiras, esa sensación de que te estás ahogando, asfixiando. Entonces, creo que fue bueno todo el performance, todo lo que vimos, más por todo lo que Juan dice, pero ya como equipo, y no sé si hablo por todos, pero lo digo por mí porque creo que fue donde nosotros también pudimos sentir en cierta manera lo que Juan quería expresar. Y asimismo nosotros íbamos a poder tener un poco más Juan iba a tener un poco más de confianza en nosotros de lo que íbamos a hacer. Por eso el día del performance, él estaba envuelto en el piso, sin poder hablar, sin decir nada, y los tres con miradas diciendo qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a mover, porque no podíamos distraer a la gente, porque no podíamos pues hacer ruido. Entonces creo que todos estos performances ayudaron demasiado para poder conectarnos todos y sentir lo que Juan quería que nosotros expresáramos. Y yo me imagino que Lauri con como decías, como ese nivel de compenetración con el proceso, ¿cierto? Y viendo a Juan como director y también protagonista de la historia, ¿cómo asumes ese proceso de montaje? Bueno, pues fue difícil porque teníamos mucho material y era un material que no queríamos soltar y mucho menos el director. Ay, espérenle ahora a ver. Y mucho menos el director nunca quiere soltar el material. Es como que, y pues siendo un material de 2 horas donde hablaba el papá, 2 horas donde hablaba la mamá, entonces era un material que no se quería soltar y que se quería sacar todo el provecho. Entonces ya uno como montajista, lo que entra a hacer El pues es malo de la película. de ser un poquito rabón y decir, esto no nos funciona, no en este momento. Pero buscar esos momentos, yo soy un poco sensible, entonces lo que a mí, yo veo algo y me mueve, y en ese momento fue así. Si veía algo y me movía, yo le dije, Juan, esto funciona. Por ejemplo, amo esa toma y siempre lo digo. Cuando él tira los pétalos, para mí es la mejor toma de todos, pero en mí genera o sea, como que yo quedo suspendida, o sea, es como que, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, eso empezó a ser parte del proceso de montaje, que sentíamos, lo que yo sintiera, y obviamente pues que Juan quería que se viera, pero como en el proceso de sentir que esto iba a comunicar, de sentir que una frase estaba diciendo todo, de sentir que tal vez el silencio de la mamá dice todo, bueno, ya como en esa parte de sentir para que las personas que lo vieran pudieran sentir lo mismo que yo y también que Juan. Sí. Pues y sí, claro, es como una apuesta, uno siempre hace hacer el mismo para muchos, ¿no? Es como un principio de empatía. Y ahora me gustaría preguntar, bueno, ahora pregunto, vamos a abrir un espacio para que los que nos ven pregunten cosas, no hablamos de eso, pero estaba pensando lo siguiente, es que cuando uno, digamos, si asume un proyecto de una manera muy sincera, uno nunca será el mismo antes y después del proyecto, ¿cierto? O sea, algo pasa en uno, algo cambia, algo se libera, todos los proyectos salen de una inquietud. ¿Qué pasó en ustedes? Porque no solamente fue Juan, me imagino, o sea, todo el equipo vio algo, sintió algo. ¿Qué pasó con Laura y con Juan? Pues yo, digamos, claro, yo en el documental fui pues todo lo honesto que pude con lo que me estaba ocurriendo en ese momento y en esa medida claramente, o sea, al día siguiente del ritual, yo me levanté y yo me sentía muy diferente. Yo me acuerdo, pues además que teníamos un nivel como tan grande de confianza que ese día
Talena y Baiju se quedaron aquí en mi casa, entonces al otro día nos levantamos, hicimos desayuno, y yo les decía, yo me siento diferente, o sea, es muy raro y yo sé que puede sonar muy como súper leque, así, súper artista, pero yo me siento muy diferente y escuchar lo que dijo la gente, porque lo que Laura decía ahora, del encierro y del silencio, en algún sentido, yo también cuando estaba ahí, yo no podía hablar, entonces no me podía defender. Y como vimos en el docu se ve, había unos papeles donde la gente leía cosas que a mí me habían dicho médicos, cosas que yo había pensado, miedos que había tenido. Entonces la gente, por ejemplo, leía, un dermatólogo me dijo que se me iba a poner la piel gris. Y la gente opinaba, digamos, tenía una conversación conmigo, pero yo estaba ausente. Entonces, claro, empezaban a decir y yo escuchar todo esto que decían y como toda la fuerza que me daban, todo el apoyo. Y luego lo de los colores que fue tan bonito, tan especial. Ya al otro día yo me empecé a sentir diferente. Y luego, cuando lo mostramos en la escuela, que, o sea, lo mostramos ante los compañeros de clase de la escuela, y el documental empezó a hacer como un eco, o sea, es como lo mostramos en la escuela y al ciclo siguiente toda la escuela sabía del documental y empezó como gente, o sea, yo decía, necesitamos los créditos, entonces le hablaba a alguien que sabía que en la escuela era tesa para hacer los créditos, entonces senté a Ángela Hattin y le dije, mira, quiero que veas mi corto que hice, ella lo vio, bueno, entonces tú me puedes colaborar con los créditos, y así todo, así conseguimos todo, y ver que la gente se animaba, se sumaba, y luego, o sea, como exponencialmente, luego ver que empezamos a terminarlo, que lo pudimos terminar, que lo empezamos a mandar a festivales, que en redes sociales nos escribía gente, como que pues a mí me transformó totalmente la relación con el diagnóstico, pero también como, como que fue nuestra entrada en el audiovisual. Y, y fue, es decir, cuando nos entrevistaron en gente que hace cine, nosotros no podíamos creer, era como, pues, pero en ese programa entrevistan a gente que hace cine, o sea, como que nos van a entrevistar a nosotros y qué vamos a decir y así Sí. sucesivamente, como que ha crecido mucho, entonces sí ha sido muy interesante y muy teso, pues como lo que ha pasado, lo que generó en mí. Y Laura, ¿qué nos quiere contar? Bueno, yo siempre Juan se debe saber esto de Eh, memoria, lo digo, cada vez que nos invita, porque bueno, yo soy cristiana y para nosotros, y creo que para nadie es un secreto que estos temas es un que no se toca, es un tabú, es como no se toca, no se toca. Pero más allá de eso es el que a veces como cristianos, así como mucha gente dicen que discriminamos, también nos discriminan un poco. En la escuela, Juan lo decía qué día y fue como, es real, era como, no, ella no la metan porque es cristiana, no, ella no porque es cristiana, no, ella no porque ay, no es cristiana. Entonces era como un poco de discriminación, la verdad pues no me afectaba, pero sí era como, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, al momento en que Juan también me hace parte de su equipo, para mí fue muy importante, o sea, fue como, wow. Pero más allá de eso es porque, como dicen, ah, los cristianos son amor o Cristo es amor, eso pude aprender yo, el verdadero amor que no discrimina, el verdadero amor que realmente ama y de lo que nosotros tenemos y bueno, podemos ser llenos y cosas que tal vez ustedes digan, esta hija está loca. Eso yo también pude impartírselo a Juan, como que ese amor, ese apoyo, y para mí cambió mucho porque o sea, cambió mucho mi manera de ver cómo amar, entendí también cómo uno puede amar. Ahora es diferente mi manera de amar, mi manera de, no sé, es que es tan diferente, cambió eso tanto en mí, mi manera de ver las cosas, mi manera aún de juzgar, no, o sea, ya no juzgar, no discriminar, y esto poderlo replicar en mi familia y a mucha gente que pues yo tengo alrededor, como aprender a amar, o sea, dicen que los cristianos somos que debemos amar y a veces amamos muy poco, pero también juzgamos muchas de estas cosas y aprender a llevar el amor de Cristo fue como
increíble y Juan sabe que yo todo el tiempo, Juan, lloro por ti, Juan, lloro por ti. Y bueno, creo que eso es lo que a mí me cambió tanto, como poder llevar ese amor y también lo que a mí me cambió fue porque a la gente le da pena decir lo que es. Yo conozco, hay mucha gente dentro de la escuela que es cristiana a lo secreto. Y para mí, pues sí, mucha gente es lo que es abiertamente porque yo no lo voy a hacer y por qué no ayudar a los que lo necesitan, por qué no ser parte, apoyo y también recibir ese mismo apoyo. Entonces es como eso, poder ser la voz dentro del medio en que yo me encuentro, pero también poder llevar ese amor hacia afuera. Entonces creo que eso cambió para mí muchas cosas. Eso. Sí, además yo creo que la mayoría, o si no todos los temores que existen en nuestra sociedad son temores basados en el desconocimiento, ¿no? Cuando un tema se afronta como de manera muy sincera y tú lo ves expuesto como es, los miedos se caen y se caen de sus argumentos, ¿no? Yo creo que es uno de los pluses de su documental es que es como si desbloqueara un nivel, ¿no? Para quien el que lo ve, ¿no? Pero bueno, esto es así. Hablemos de esto, ¿cierto? Ya no vamos a juzgar, ya no hablamos de secretos, sino que juzgan a las posiciones cristianas básicamente porque no entienden su posición. Es un diálogo de lado y lado, ¿no? Y yo creo que cuando ustedes lo hacen de esa manera honesta, lo que invitan es a dialogar, lo cual me parece que es muy positivo, ¿no? Pues hablemos de esto, yo lo hice, me voy a meter en este proceso, sufrí, me morí y renací como en la teoría del guión, como en y ya hablemos, ¿no? Me parece que es una de las grandes cosas del documental. Sergio nos dice aquí en el máster central, los brujos de la consola, que por qué no leemos algunos comentarios. Eh, sí, hay ciertas preguntas que se están dando alrededor de lo que estamos charlando, pero inicialmente pues nada, quería preguntarle a Juan acerca de qué es positivo para Violeta, ¿no? Creo que nace a partir de este documental, ¿no? Y me Ya. parece curioso como este proceso que genera, pregunta Ale Virgües. Esto es una primicia, porque no había, o sea, como que no hemos hablado aún mucho de esto, pero lo que pasó fue que hacer posible el documental y finalizarlo fue posible gracias a Salmón Producciones, que es la productora de Liz Orozco y María Fernanda Escobar. Entonces, con Salmón Producciones hicimos la postproducción de sonido, estamos haciendo ahora la distribución acá en Colombia y empezamos a contemplar la idea de hacer un largometraje, porque, claro, lo que pasó fue que hicimos el corto, tuvimos que seleccionar material, como contaba Laura, entrevistas de 2 horas y que era la esencia, lo más condensado. Y Sí, después, lo que empieza a pasar después de hacer el corto, es todo esto que les cuento de, pues, la forma como yo terminé siendo activista del VIH, que no era mi intención inicial de hacer el corto, pero sí terminó pasando porque lo mostramos en un espacio y la gente pregunta y como dice Iván, al o sea, es como quitarle el filtro al tema, entonces la gente empieza a preguntar sin filtro. Entonces yo tuve que empezar a estudiar mucho, empecé a conocer activistas, ya me uní a esta red latinoamericana de jóvenes positivos y en ese proceso pues han pasado cosas como, pues bueno, por el lado audiovisual, lo que yo les contaba ahora, como de postular a festivales, ir a festivales, pero también empezó a pasar que mucha gente me empezó a escribir, mucha gente me empezó a consultar, terminó haciendo como contención a personas recién diagnosticadas y con Liz se nos ocurre que se puede alargar pues como un largometraje en el que no solamente veamos cómo esta situación ha cambiado, porque ha cambiado, pero que también mostremos cómo existe todavía prejuicio, discriminación y cómo se puede transformar
a partir también de un audiovisual, un imaginario. Entonces, Positivo para Violeta es un documental de impacto que estamos empezando a desarrollar con Salmón Producciones, estamos postulando a fondos, postulando a talleres y en el que yo pues nos vamos a lanzar a hacer cuestionamientos más allá de el estigma y cuestionamientos de si llevamos 30 años de tratamiento del VIH, ¿por qué no hay una cura? Y ahora estamos en el tema del COVID, entonces es otra pandemia. Y ahora esa atención que no estaba igual puesta en el tema del VIH, ya menos está puesta porque está puesta en otra pandemia. ¿Y qué pasa con la gente que se suicida cuando porque le dan un diagnóstico? ¿Qué pasa con las familias que echan a la gente? Ahora en Bogotá, hace una semana, murió en el barrio Santa Fe una trabajadora sexual trans y le negó el servicio de salud, la Secretaría de Salud, porque comunicaron que tenía VIH. Entonces, efectivamente sigue habiendo mucha discriminación y es necesario visibilizarlo y cómo transformar ese imaginario. Bueno, Ok. pues buena vida para Violeta, qué buen nombre además, ¿no? Sí, tiene que, se complementa y hay otra pregunta de Paula Barrios que hace por Facebook. Dice, ¿cómo fue el proceso para que tus padres soltaran a contar, que tuvieran confianza para participar en el documental? Quizás fue más fácil porque son tu familia. En mi experiencia siento que es difícil ganar la confianza de alguien desde afuera, pero es igual si es familiar, pregunta Paula en Facebook. No sé, Yo creo que digamos. es difícil pues ganar la confianza, entablar pues es como el gran reto. Y cuando es con tu familia hay unos niveles adicionales de dificultad, porque además estamos hablando de que hay una relación preexistente y yo creo, pues al respecto yo soy muy sincero, las familias no son perfectas, entonces ahí está lo preexistente y tú estás además introduciendo una cámara con un propósito. Y cuando digo propósito no es como un malintencionado, es como, pues hay un propósito porque vas a hacer una película, entonces tienes una intención. Entonces como que a mí lo que me sirvió fue la sinceridad, o sea, como que con sinceridad yo le dije a mi mamá, yo necesito hacer esto porque yo me siento estancado, me siento ahogado y siento que esta puede ser una manera para yo cambiar mi relación con el diagnóstico. Y luego, ya de una forma más cercana, como más íntima, les dije como, si yo igual voy a hacer el documental y mi familia ha sido muy importante en este tema. Si ustedes no están, entonces es como si yo no tuviera familia, lo cual, claro, pues, o sea, puede sonar un poco manipulador, pero yo les decía, es que ustedes han estado conmigo, ustedes no me echaron de la casa, ustedes me sostuvieron económica, emocionalmente, se aguantan todas mis lloradas, entonces quiero que estén. Y claro, como que yo les hablé con sinceridad y con sinceridad también me contaron como sus miedos. Mi papá en la entrevista me dice, pues en la larga, me dice, es que a mí me da miedo que si usted hace eso, lo discriminen, le nieguen la entrada a algunos lugares. Usted está entrando en el mundo del cine y va a entrar de esta manera. Entonces no quiero que lo traten mal, que tengan prejuicios con usted, que lo violenten. Entonces yo, claro, pues yo ya entendí cuál era su miedo. Entonces yo le aclaré, me soportó, me acompañó full. Mi familia ha sido muy increíble con este tema. Y luego, cuando lo mostramos, yo siempre les cuento como lo que, lo bonito que es. Igual ellos han estado en proyecciones donde han escuchado, tipo esta pregunta que me estás haciendo. Entonces, después de salir de la proyección, me dicen como, si escuchaste tan bonito que habló tal persona y esa persona como estaba emocionada. Y claro, la gente en los conversatorios nos ha dicho, uno ve algo sobre VIH o pues ya hay materiales sobre el tema, pero que se muestre la familia tan firme ahí sosteniendo y como tan transparente, es como muy valioso, muy importante.
Entonces, y la gente en los conversatorios siempre dice, no, y tu familia, y qué increíble, y lo que dice tu mamá, yo sentí que me estaba regañando a mí, y tu papá, y claro, luego para ellos escuchar eso es como que, juepucha, se logró el objetivo de tocar pues como el corazón y llegar a atravesar la mirada de las personas desde un lugar tan íntimo como es pues la familia. No sé si Lauri Y, quiere agregar algo ahí. Pues sí, no. Sí, la familia de Juan fue. Creo que sin la ayuda de la familia de Juan, tal vez no hubiera salido en lo que hoy es el documental. Porque aunque fue algo que quebró a Juan, también fue algo que sostuvo a Juan. Y con esto me refiero a que obviamente el momento en que la mamá le dice hay enfermedades que con agua y jabón no se quitan, pues no es como un abrazo y unas lindas palabras de seda, sino fue algo que quiebra por dentro, pero al mismo momento cuando la mamá le dice hay que tener la fe y la seguridad, es como, ok, soy tu mamá y tengo que pues regañarte, pero estoy también para levantarte. Y creo que ya fuera del documental, en los momentos que vamos, lo presentamos y la familia ha ido con nosotros, la hermanita, creo que eso es lo que más amor yo creo que ha sentido Juan, como uno que le dejaron hablar abiertamente del tema, hablaron ellos abiertamente del tema, pero siguen aún ahí para levantarlo, porque hay momentos igualmente que Juan ve el documental y se quiebra, y no solo Juan, todos, pero pues en este caso es su familia que está ahí para tomar su mano y decirle, aquí igual estamos contigo. Entonces creo que sí tocaría poner el, como el centro del documental es la familia y gracias a la familia el documental es lo que es. Entonces, pues sí, como que esa parte no fue fácil. Al principio el papá en la entrevista no estuvo tan abierto, pero de un momento a otro el papá ¡fum! Empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y Juan también, y para nosotros ya como del otro lado fue también un momento muy fuerte, pero aún Juan nos miraba como a ver si estábamos llorando y nosotros así. Fue fuerte, pero ya en el momento de verlo y saber cómo que nos iba a funcionar y que no iba a funcionar, fue increíble ver que todo, uno funcionaba y dos, que era con tanta sinceridad, que era, bueno, era como increíble la confianza que se tenía sobre el tema y que bueno, no sé, la familia fue increíble. Oye, y una pregunta más, es una hora, se pasa muy rápido, ¿no? Este, bueno, Sí. hay muy cosas más, pero a mí se me ocurre, estaba pensando, claro, que tu documental nos invita a hablar de tu proceso, de cómo se enfrenta una verdad así con la familia, y también, digamos, que uno queda con la inquietud de profundizar, o sea, es decir, para los que quedamos, digamos, picados con el tema, ¿cierto? ¿Dónde podemos saber más de tu trabajo en el activismo, sobre los procesos con VIH? ¿Cuál crees que debería ser la posición de alguien que es un espectador por ahora? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué debería mejorar? ¿Cómo participamos, mejor dicho? Sí, pues yo creo que efectivamente también esa es la intención, como dices tú, como picar y generar preguntas y abrir el diálogo. Entonces, yo lo que he hecho es, en mis redes sociales y en las redes sociales del documental estamos compartiendo información constantemente. Yo he escrito artículos para revistas de salud, para revistas de contenido como más activista y también respondemos por interno. O sea, en serio, como que gente, bastante gente que nos escribe diciendo que están empezando su proceso, que tienen un hermano, que su pareja, que no saben cómo hacer, si tomarse el medicamento, que si es verdad que ahora mismo con el tema de la COVID, al inicio era un bombardeo, pues la gente tenía mucho miedo. Entonces, además, el miedo adicional, si es verdad que estamos en más riesgo las personas con VIH. Y, y entonces lo que hacemos es estar compartiendo información todo el tiempo y remitiendo. Como me escribe alguien de Perú, entonces yo digo, mira, pero además en Perú hay una red de jóvenes positivos, ¿por qué no les escribes? Únete, tal. Entonces, en nuestras redes, la de Grisa Positivo, en Instagram y en Facebook, estamos compartiendo información y nos pueden escribir con total confidencialidad. No vamos a revelar, pues, porque también el tema es
que puede ser porque nos esté pasando o porque tengamos dudas. Y en el VIH sí pasa que por desinformación puedes desde cometer un error hasta poner en riesgo tu salud y tu vida. Entonces, es algo que hay que hablarlo y leerlo todos y todas. Es un tema que nos puede estar tocando a la puerta, que puede ser que nunca nos hayamos hecho un examen y sea porque estamos evadiendo el susto de hacerse el examen, que es muy difícil, pero bueno, es como ahí están entonces las redes sociales y, sí, nos pueden escribir y ahí nos pueden como compartir sus inquietudes. Y también hay muchos grupos ahora de activismos aquí en Colombia, aquí en Latinoamérica, que se están moviendo mucho por el tema y compartiendo pues, mucha información. Ah, interesante, interesante conocer todo esto. Sí, claro, yo también he visto por ahí publicaciones que haces hablando del tema que, que tocaste. Me recuerdo esa vez como zona sucia, que hablaban de la zona sucia y me pareció atropellador todo este tema. Y claro, tú pones en evidencia todas estas cosas y me parece porque va más allá de simplemente un corto y además que tu corto no se queda guardado en el cajón, pues en este caso el productor o el director, ¿no? Que suele ser de muchos cortometrajes estudiantiles. Entonces, muy bien por eso. Dice lo siguiente, dice, lo que más me llamó la atención fue el tono íntimo del relato, cómo el padre de Juan explica su visión acerca de su hijo, el testimonio de la madre, la mirada de la madre abnegada, que lo entrega todo. Es muy personal la historia. ¿Cómo es renacer? ¿Cómo es el renacer que se ve en el documental? Pues el significado tiene un mensaje fuerte que se expone la vida y la muerte. Entonces, digamos, un poco para cerrar esta tanda de preguntas de Facebook. Esta está buenísima, está muy linda. Hace poco yo como que encontré un texto, no sé, la motivación por ahí, de la primera que hice el corto, y escribía, no, de hecho, video diario. ¿Sí? Yo el diario escrito lo pasé como a un video diario, que hay unas partecitas que aparecen en el docu. Y yo decía que yo me sentía en un hilo como si estuviera en la mitad de la vida y de la muerte. Entonces, efectivamente, la reflexión para mí, la reflexión pues que me trajo a mi vida el VIH fue esa reflexión de la vida que es en este momento, ahora, lo que nos está pasando, y también la reflexión de la muerte que todo el tiempo nos está pasando. Siempre como que la vemos como algo absoluto y muy lejano, como la muerte, la gran tragedia de la muerte. Pero en realidad, como leí esta semana en un libro, como muertes parciales, que estamos siempre muriendo a muchas cosas. Yo, el día que me dieron el diagnóstico, morí a lo que era antes del diagnóstico y morí a muchas cosas. Y luego empecé a sentir que era necesario volver a la vida. Por eso ese es el tagline del documental. Volver a la vida, ¿qué significaba? Estaba en pausa, como estamos ahora en cuarentena, y darle play de nuevo, como ya no tener más miedo, porque de alguna manera queda de lo que tenía más miedo, de la muerte. Pero si pasaba y pasaba el tiempo, y eso no ocurría, y contrario a eso ocurría, conocí a gente maravillosa, que entré a estudiar cine, que empecé a hacer un documental, entonces yo dije, no, pues ahora esta es mi vida y tengo la oportunidad de hacer algo con esta situación. Y ahora mismo tengo la oportunidad de transmitir información, de ayudar a otras personas, de, de ayudar, de, como de sentir. Entonces sí es como la reflexión de la vida y de la muerte, pero también es la reflexión del amor, como lo decía Laura ahora. O sea, es que es el amor lo que lo sostiene, el amor de mi familia, el amor de mis compañeros de la escuela, el amor de la gente que estuvo eh, soportando y acompañando, y el amor de la gente que lo ve ahora y que nos escribe y que nos dice que lo ve, que muchas gracias, que estamos en la lucha, que gente que lee, como dices tú, que se pregunta, como que de alguna manera
pues yo siento que para eso es. Ok, no, interesante. Y bueno, tocando un poco lo que hablaba ahorita yo de guardar ese cortometraje en el cajón o en discos duros o en el computador, digamos, tu corto tiene esa particularidad que ha tenido un recorrido muy interesante, ¿no? Y digamos que a veces, o pues en el caso personal, la exhibición o la promoción del cortometraje y la lleva a los festivales es algo totalmente inexistente, o digamos, por lo menos un consejo a un profesor, pues digamos, lo hablo desde acá, desde mi punto de experiencia. Entonces, tú también hiciste esa pregunta en la primera sesión y te la devuelvo, como que tú dijiste que cuál era, que si sientes que hay un reto o dificultades en la distribución para los cortos universitarios. Entonces, hablando desde tu experiencia, sería interesante escuchar qué ha pasado con De Gris, que me imagino que llevar este corto y que lo vean, y en algunos casos son activistas también o personas que están en medio de esta situación, debe ser algo, no sé, como realizador, no sé, debe ser bello, ¿no? Que, Sí. O sea, pues yo creo, la verdad, efectivamente, que la dificultad, ya a nivel pues de producción y a nivel del audiovisual, pues hay una dificultad muy grande en ese tema de exhibición y de distribución aquí en Colombia. Y si le agregamos para productos estudiantiles, y si le agregamos, o sea, hay muchas como factores adicionales. Entonces ha sido como complicado y ha sido gracias a, pues, a las alianzas que hemos podido hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos alianza con Apoyo Positivo, que es la ONG española del español, que aparece en una parte del corto. Ellos están haciendo la distribución en España del documental. Y con Salmón Producciones, con Liz, lo que pasaba era que a cada festival que yo iba el año pasado, Albama, Bogotá Shorts, Albif, yo buscaba un distribuidor de cortometrajes, buscaba y no encontré ninguno. Entonces en un punto dijimos con Liz y Mafe como, pues lo tenemos que distribuir nosotros porque si no, nadie no, pues no hay, es muy difícil encontrar. Entonces ya lo que terminamos haciendo es como, bueno, pues si no encuentras quien lo haga y si no encuentras, pues hazlo tú. Y es lo que estamos haciendo y ha sido pues como una aventura, pero también ha sido muy gratificante porque yo tenía esa impresión como de, pero si a mí nadie me conoce, ¿cómo voy a llegar a un festival hablando de cortos que llegan tantos cortometrajes? Y a veces uno tiene como la sensación que ni siquiera, o sea, que no lo seleccionan, pero que ni siquiera lo vieron. Pero empezamos a tocar puertas, a escribir. Es un tema de escribir y escribir muchos correos, ir a los festivales y hablar con la gente, pero tipo, producto de eso, eh, el estreno en Europa fue en la Media Library de Visions du Rel, que es un festival de documentales importante en Europa. Pues de todo lo que tallamos y de toda la lora y de hablar con gente y pedir correos y de entregar y contar, pues finalmente terminó pasando algo así. En este momento ya estamos pues como en el punto de que estamos recibiendo respuesta de festivales y es como, cada uno es una fiesta, o sea, yo hago una fiesta y les mando al grupo cada festival como, marica, nos seleccionaron en tal lugar, buenísimo, así sea en línea, es genial, me encanta. Y además, como que nos decidimos también emprender en la tarea de hacer, hacer como una distribución mixta, o sea, en festivales, pero también en circuitos universitarios, estudiantiles. En Cartagena lo mostramos en la cárcel de mujeres, que fue alucinante. Entonces, como también sacarnos un poco esto de la cabeza, que el cine es para ver solo en salas y en festivales, porque hay muchas comunidades, muchos lugares, muchos espacios donde pueden llegar nuestras producciones. no, magnífico. No, claro, es eso, es saber también que hay más allá de Hola, festivales, ¿no? Iván, ¿me escucha? hola, ¿me escuchan? Sí.
No, creo que Juan lo decía, ¿no? Como que el mundo se puso en pausa y es un momento para repensar muchas cosas, Eh, cómo nos ¿Escuchan? vamos a mover. Ahora, habrá que pensar cómo, para quién hacemos las películas también y a quién tendrá un mejor impacto lo que hacemos, ¿no? Yo creo que para ir cerrando, yo creo que deberías decirle a tu papá que vas a entrar por la puerta grande, ¿cierto? Hay una gran película que hicieron, como un gran equipo, ¿cierto? Y que ha tenido un impacto mucho mayor que el que uno piensa. Siempre uno muchas veces desconfía incluso de uno mismo, pero me parece que las Hola, trascenderán. Iván. Hola, hola. Iván está teniendo... Ya, 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 ya. Yo ya no sé qué me escucharon de lo que dije una cosa así como muy importante. Gracias, Iván. Sí, la parte que escuché, muchas gracias. No, no, como que muchas gracias por la película, que me parece que los esfuerzos, digamos, de creación, cuando son sinceros de esa manera, tienen mucha más fuerza y van a trascender y seguramente estás entrando por la puerta grande para que le digas a tu papá de parte mía a este universo de creación audiovisual y cinematográfica. Total, Gracias, total. Iván, muchas gracias. Bueno, y ya para cerrar la noche de hoy, nuestra última sesión de Eche para Adentro, pues tenemos a nuestro compañero y productor del Estucine, Exler Felipe, que nada, nos va a dar nuestra debida despedida como debe ser y no, qué alegría que estos espacios se den y que entre estudiantes podamos dialogar, ¿no? También, Yo, porque es yo- que lo que decía al inicio Iván, eh, uy, siga, siga. no, que somos, digamos, somos los que vienen atrás, entonces bacanísimo que también nosotros nos pensemos cosas y nos sentemos a discutir y también ser críticos con lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Yo quisiera que, si de pronto Juan, Lauri, quieren decir algo para cerrar, algo más. No, muchas gracias por la invitación y no, gracias por ver el documental y por crear estos espacios. Creo que es muy importante a veces como eh, en la, en este medio del cine no se nos da a veces como como que piensan que no va a haber futuro y sobre todo nuestros papás piensan que nos vamos a quedar haciendo cortometrajes de escuela y pues y ya como que nadie más los va a ver sino la familia y estos espacios son como que ellos llevan a uno también a soñar. Entonces, pues no, muchas gracias y ya, solo eso, gracias. Yo también quisiera agradecer y agradecer, o sea, es tu cine porque definitivamente es una puerta muy grande, una muy bonita puerta para nosotros que somos estudiantes, que estamos comenzando, y a personas que han hecho posible esto, en serio. A Lorena Polanía, a Mónica Molano, a Aleja, a Kate, en serio, muchísimas gracias por hacer esto posible. A Mauricio Romero de Gente que hace cine, que nos abre la puerta a estudiantes para su maravilloso podcast, a las aliadas, a Equinoccio, a Salmón Producciones, a ustedes, a Iván que se toma el tiempo de venir y charlar con nosotros. Es muy valioso este diálogo para esta historia, como decía Iván, que se está tejiendo de el cine en nuestro país. Muchas gracias, en serio. Bueno, no, muchas gracias a ustedes dos. Realmente el corto es muy, muy lindo y nos complace mucho tenerlo y volverlo a mostrar aquí con este cine. Para la gente que se conecta por primera vez, siento que cada sesión como que hay audiencia nueva. Para la gente que no sabe qué es esto cine, pues esto cine es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine. Nosotros tenemos evento principal en diciembre con Bogo Shorts desde nuestra primera versión en 2018. Ya este año en nuestra tercera versión. Y pues nada, como que sigan pendientes de nuestras redes sociales.
Queremos agradecer, ya que esto es nuestra última sesión de Leche para Adentro, pues a todos los que hicieron parte de toda esta temporada, por decirlo así, al Corto Manuel, a Felipe González, el director, a María Paula Liz y Mauricio Romero, que estuvieron moderando esa primera sesión, al Corto de David Villegas, El Último Intento, y a Juan Camilo Zapata, que estuvo también acompañándonos en esa sesión, a Mateo Galindo y Natalia Ariza por traernos y regalarnos a mi edad, y a Valentina Giraldo, que estuvo en esta sesión también acompañándonos con nuestra productora Camila. Em, el corto Catalina de Valentina Laverde y Andrés Felipe Ferro. Muchas gracias, y gracias a los que nos acompañaron en esa sesión, a Laura Muñoz de Eureka y a Johan Quiroga de Smartfield. Y hace 8 días que estuvo el corto Del Cuerpo No Salta al Cielo de Laura Cataño y Edison Silva, y a Karen Dueñas y a Josep Herrera, que estuvieron ahí acompañándonos. Vuelvo y repito, muchas gracias a nuestro aliado principal, a nuestro socio principal, a nuestra casa, a nuestra familia, Hugo Shorts. Los invitamos a aplicar en la convocatoria que estará disponible hasta el 6 de agosto. Y mañana viernes tienen sus encuentros Kaleidos Corto a las 8 p.m. También tienen sus sessions online los martes en la noche. Pues como Juan decía también, y alcanzó a mencionar a algunos de nuestros aliados, digamos que esto es posible gracias a nuestras alianzas y a que digamos que a través de esta coyuntura nos podemos unir más como pues gremio. Entonces muchas gracias a Salmón Producciones, que tienen disponible ahorita el documental El Pacto de Adriana a través de Movies. Ahí me enredé un poquito, perdón. A los festivales Equinoccio y Eureka, que pues hemos tenido una relación bastante cercana con ambos, y ambos cierran convocatoria hasta el 15 de julio para que estén ahí pendientes de las redes de ambos festivales. A Mad Love, que este domingo a las 5 p.m. tiene un nuevo Mad Sessions, un especial de mujeres en el cine. Al podcast, que ya también Juan lo mencionó, Gente que hace cine, con Mauricio Romero. Hoy estrena el episodio 78 con Natalia Agudelo, de Mad Love, sobre producción. Al programa web En el Charco, que tenemos un nuevo episodio este sábado a las 9 de la noche. Vamos a estar hablando de la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, disponible en Netflix. A Congo Films School, que está realizando recomendaciones de películas gratuitas y talleres gratuitos online. A Smart Films, que también tiene convocatoria abierta y varios talleres online gratuitos. Y volver a repetir que esta sesión de Eche para Adentro pues no hubiera sido posible sin la labor de Alejandra Virgües y Camila Muñoz, sin Mónica Molano, Lorena Polanía y Katy Urrea. Y pues a todos que sigan pendientes de nuestras redes sociales, porque igual nosotros tenemos el Círculo Nacional de Estudiantes de Cine, que ahorita vamos a lanzar los seleccionados al Círculo. Se me fue un poquito la fecha. El 16 sale la lista de seleccionados al Círculo, que son como pues los representantes de las universidades de todo el país que nos van a ayudar a planear nuestro tercer encuentro, que va en diciembre. Entonces durante julio vamos a tener actividades cerradas obviamente para el Círculo, pero también vamos a seguir con pues actividades en línea a través de nuestro Instagram y de nuestro Facebook. Y ya, pues volver a agradecerle a Sergio, a Juan, a Lauri, a Iván por su tiempo y por una conversación muy valiosa, y de verdad como que rescatar mucho que cuando nosotros estudiamos cine o cuando estamos haciendo cine, pues es mucho más allá como de una profesión. También tocamos vidas y tocamos nuestras familias, como que se involucran muchísimo también con todo el proceso creativo, y como que nosotros mismos también nos empezamos como a conocer muchísimo más a través del cine. Y apelar un poco a la unión de la industria, pues en medio de esta cuarentena y en medio del COVID y de lo que se viene para la industria. Unidos somos mucho más fuertes, así suena cliché. Y pues no, muchas gracias a todos. Así sea. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias, Mario. Un abrazo para todos los Estucine. Abrazo. Gracias. Chao, bonita noche. Gracias Chao. a todos. Chao. Buenas noches. Chao.